intentar ser breve porque hablar de un premio Nobel siempre se habla con mucho respeto. Es Kazuo Ishiguro. Nació en Nagasaki en 1954. Es de origen, o sea, no solamente nació allí, sino que es de padres japoneses, o sea, él es japonés, pero se crió en Inglaterra porque su padre era oceanógrafo y trabajó en distintas plataformas petrolíferas. Entonces, este chico, porque entonces era un chico, se crió en Inglaterra, fue a unas buenísimas universidades y tenía muy claro desde el principio que él quería escribir de una manera o de otra. Y hay cosas curiosísimas que dice que creo que se entiende mejor su lectura cuando sabes las cosas en las que él pensaba. Cuando era joven le entusiasmaban cómo cantaba gente como Ray Charles, como Bob Dylan y otros de la época. Y decía, pensaba él para sí, yo quiero escribir para que la gente sienta lo que yo siento cuando estos cantan, cuando estos me dicen a mí algo cantando. ¡Oh, qué bueno! Quiero transmitir ese sentimiento, ¿no? Entonces, más que admirar, bueno, también admiraba a los grandes literatos, ¿no? Pero eso me ha parecido una cosa curiosísima. Y luego otra cosa que también merece la pena, que me dijo Cristina y que lo he hecho y que realmente ha sido una experiencia, es escuchar el discurso que él da al aceptar el premio Nobel de Literatura. Es una preciosidad. Se puede escuchar en castellano, se puede escuchar en inglés. Entonces, tiene un inglés absolutamente impecable, un dominio del idioma que yo hacía tiempo que no veía una persona que hablaba un inglés tan correcto, tan perfecto, con un acento, bueno, todo perfecto, ni le sobra, ni le falta, ni una coma, ni una palabra, y me ha gustado muchísimo. Entonces, recibe el Nobel en el 2017 y tiene una serie de novelas. Una de ellas es Un artista del mundo flotante, que escribe en 1986, es de sus primeras novelas, y es sobre Nagasaki, porque él nace en Nagasaki, una de las ciudades que se ve arrasada por una de las bombas atómicas, ¿no? Y es un poco cómo la ciudad, a través de un personaje o de unos personajes, se va recuperando. Y luego pega grandes bandazos, porque también es muy conocido por hacer textos de novelas de ciencia ficción. Tiene una que es No me abandones y que transcurre en los años 90 del siglo XX, pero que es normal, pero un poco diferente. Sí, como una distopía. Los años 90, pero un poco diferentes. O sea, tampoco es una ciencia ficción a la que estamos acostumbradas, que no hay por dónde cogerle. No, está muy bien. Luego sus libros están escritos en primera persona para que uno se dé cuenta de los defectos del personaje y a la vez vaya entendiendo al personaje y le vaya cogiendo cariño. Entonces, eso está muy logrado. Y luego él recibe el Booker, que es pues como el concurso en Francia, el Booker es un premio de gran prestigio en Inglaterra, en 1989, por The Remains of the Day, que es los restos del día, que es el que vamos a hablar hoy. Y lo que hay muy interesante de esto es que él, cuando tuvo una época de una crisis de creatividad, y entonces yo siempre digo que los genes son tercos, y en este caso veréis como efectivamente sus genes japoneses eran tercos, porque ¿qué hace un escritor cuando de pronto tiene una crisis de creatividad? Bueno, pues cada uno busca como puede. Este se dedicó a escribir durante 4 meses, desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Todos los días se ponía en la máquina y escribía durante 4 meses. Y cuando terminó, dijo, bueno, yo creo que ya me ha vuelto. Escribía cualquier cosa. Y cuando terminó esos 4 meses, escribió en 4 semanas el libro que vamos a ver hoy, que es por el que le dieron el Booker. Entonces pienso que la huelga, la japonesa, o sea, trabajar, este hombre lo llevaba en sus genes, por eso los genes son tercos. Y luego hay otra cosa que también me llama la atención de él, que le gusta mucho hablar sobre la experiencia y la memoria. Y escribe sobre individuos que sufren enfrentándose a recuerdos de su pasado. Y para él es muy importante que uno sepa cuándo tiene que, y además esto lo aplica tanto a comunidades como a naciones, pero para él le fascina determinar en sus novelas
cuándo es mejor recordar y cuándo es mejor olvidar. O sea, creo que no quiere que sus personajes sufran, ¿no? Entonces él procura mantener una balanza en ahora es mejor recordar y luego es mejor no recordar, es mejor olvidar. Dice, la Academia Sueca comentó que había bebido de las fuentes de Jane Austen, de Kafka, de Charlotte Bronte, pero él sobre todo cita a Proust. Y bueno, y estos cantautores que os he nombrado antes. Pertenece a la generación del 80, de los años 80 de los británicos, que como McEwan, Salman Rushdie y Julian Barnes cambiaron toda la narrativa de la novela británica e hizo que se exportara, que volviera a estar en candelero y en primer plano. Y luego hay otra cosa que también me gusta. No escribe el presente, sino que da un paso atrás para entender mejor el presente. O sea, no es que escriba en el pasado, sino que no escribe en el presente, pero escribe sobre el presente con un paso atrás, para entender el presente. Bueno, yo ya os he dicho lo que yo he buscado por ahí, lo que a mí me ha gustado, y ahora ahora es de todas. Vale, gracias, Garbiñe. A vosotras, por escuchar. ¿Quién quiere empezar? Tú. No. Tú. Marité. Nina, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, recién hablaron del libro, del libro anterior, que fue también uno de los mejores, de Ishiguro, Nunca me abandones, pero realmente creo que el mejor es lo que queda del día. Es una obra que nos habla sobre la fidelidad. Es una obra, pero que nos habla de la fidelidad como principio, como educación desde la cuna, sobre el trabajo, sobre el deber, él reprime sus deseos en pos de un deber a cumplir. Él tiene que quedar siempre bien con el Señor que le da el trabajo. Habla también sobre cómo hacerle frente al tiempo que pasa, al tiempo que se le va de las manos, el tiempo que no se puede ya volver, sobre todo cuando se da cuenta que se enamora de la señorita, ¿cómo se llama? La señorita el narrador comienza realmente con unas palabras de la señorita Kenton, pero el que lleva la narración es él, el que lleva la narración del libro. Es perfeccionista, es solitario, trabaja al principio en la casa de un señor de la corte británica, de un aristócrata británico, Jane Fox, pero en esa casa suceden muchas reuniones que también recordé el orden del día, tipo de reuniones que hacían cambiar la historia del mundo. Por esa casa cambió la historia del mundo en ese momento. Él se da cuenta cuando pasó ese momento, cuando termina la guerra, cuando va en ese auto que le presta el nuevo dueño de Darlington Hall, que es el americano que compra la casa. Ahí se da cuenta que pudo haber intervenido y no lo hizo, porque su deber era callarse, su deber era olvidar lo que se estaba escuchando. Hay un momento del libro que le hace un señor 3 preguntas que lo descoloca muchísimo a él. Le hace 3 preguntas porque el señor lo que quiere mostrar es que no cualquiera puede votar, no debería cualquiera votar. Entonces le hace 3 preguntas de orden económico que creo que casi ninguno de nosotros podría contestar esas preguntas. Si él, por supuesto, no las responde con la educación, dice,
I'm sorry, no puedo responder esas preguntas porque no lo entiendo, no estoy capacitado. Le hacen una segunda, le hacen una tercera. Realmente no está capacitado porque él no tiene educación como para responder esas preguntas. Y el Señor demuestra con eso que el voto tiene que ser cualificado, o sea, no cualquiera puede votar en un gobierno. Stevens es un hombre tan perfeccionista y tan dedicado al trabajo que el detalle de la muerte del padre es otra indicación que nos conmueve del libro. Él no abandona esa tarea en esa última reunión, en una de las últimas reuniones políticas que hay en la casa, cuando le vienen a decir que su padre ha fallecido. Es un golpe, va recién a la noche, está agradecido con la señorita que le va a cerrar los ojos al padre, pero realmente el recuerdo de todo esto es en el último viaje que va a recuperar el tiempo perdido, y eso nos demuestra que el tiempo perdido no se recupera más. Lo que se pierde, los años que él dio a su trabajo, a las personas que lo tomaron, el dolor que le causa el que se deshagan de las dos chicas alemanas, que lo siente, todos lo sienten en la casa, pero nadie dice nada, no pueden decir nada. Entonces, y dice en el pub, en ese pub que es confundido como una persona de la política internacional y realmente nunca lo fue él, dice, hubo un tiempo en que el mundo venía a esta casa, y es verdad, el mundo fue a esa casa, y se equivocaron mucho con esas invitaciones que hicieron a esa casa, porque está bien, si bien se equivocaron con la el Tratado de Versalles, cómo destruyeron a Alemania, se equivocaron muchísimo, pero no era el momento de volverla a levantar a Alemania, y menos militarmente. Entonces, el dueño de casa le dio una gran ayuda a Alemania y a los señores alemanes que estaban ahí, porque un amigo alemán se suicidó justamente por eso, porque al caer económicamente con la caída de la economía alemana, se suicidó. Entonces él quiso ayudar a Alemania por recordar ese suicidio. El libro está, las descripciones que tiene, sobre todo las descripciones humanas, las descripciones de los personajes son maravillosos, como está. En la última parte realmente es para derramar muchas lágrimas, cuando empiezan a prenderse las luces de ese puente, de ese espigón que hay en el mar, creo que sobre Brighton, no sé, no me acuerdo de la ciudad, pero es un libro donde realmente busca una posibilidad que nunca se le va a dar, y él se da cuenta cuando el bus de la señora Kenton se va y él queda bajo la lluvia esperando irse también a su trabajo. Está bien, nada más. Oh, Mirina, muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. No. Cristina, por favor. Pero creo que había dicho Marité, ¿sabes? No había dicho. Marité, ¿tú quieres tú hablar? Es no, que yo John está pidiendo. iba a ir con la... Jane. Jane, no. Jane, ¿quieres? Sí, porque vale. lo que digo es un poco simple por causa de mi español, pero voy a intentar decirles lo que pienso. Para mí la historia de Stevens es una tragedia. Su problema es que su identidad es completamente conectada con su papel como mayordomo. Siempre cubre su personalidad en la ropa de su puesto.
dice que sin ropa no hay dignidad. También pasa mucho tiempo discutir en qué consiste un mayordomo perfecto. Seguro que es orgulloso y se incluye sí mismo en esa categoría. Se felicita que puede contenerse todo el tiempo sin expresar sus mismas emociones. No da cuenta que este es un defecto. Pero en el año 22, Stevens es totalmente acondicionado a su nivel inferior vis-à-vis la clase dirigente. Confía absolutamente en Lord Darlington. Y yo no estoy de acuerdo con Nina porque yo he pensado que cuando el huésped le pregunta sus pensamientos sobre cosas económicas, que seguro que un hombre inteligente ha podido dar una respuesta, pero no ha querido porque sabe su nivel inferior. Eso es lo que yo he pensado. También a Stevens le gusta mucho pensar en el valor moral de Lord Darlington. Supone que este valor da a él mismo un semejante valor. Cuando Lord Darlington empiece a hablar con Ribbentrop, Stevens piensa que su jefe intenta evitar la guerra, no que era colaborador. También he pensado que era muy triste cuando Stevens ha tenido que despedir a las dos judías. Y la señorita Kenton era muy enfadada, una respuesta mucho más mejor. Coherente. Pienso también que la influencia del padre de Stevens ha tenido una gran importancia. El padre también era orgulloso de su puesto. Ha querido continuar su trabajo cuando era enfermo. Ha dado un buen ejemplo de trabajar a su hijo, pero sin cariño. Casi nada ha hablado con el niño. Seguro que este ha resultado en que Stevens no puede contactar con sus mismas emociones. La más triste es que tiene miedo de sus emociones. Mira, cuando la señorita Kenton habla de casarse con Mr. Ben, Stevens no ha dicho nada, solamente palabras secas. Y por eso ha perdido su oportunidad de felicidad. Solamente al fin confesa que todo el tiempo estaba enamorado de la señorita Kenton. Y ahora su corazón era destrozado. Para mí era terrible esta conclusión. Kazuo Ishiguro es un escritor maravilloso. Su lengua es muy sutil. Al principio confiamos en lo que dice Stevens, pero a través del diálogo vimos que no es la verdad. Stevens esconde sus motivos de sí mismo. Perdón, ¿esconde qué, John? Esconde sus motivos de sí mismo.
por ejemplo, después de recibir la carta de la señorita Kenton, pretende de visitarle para pedirle de venir otra vez, de volver a Darlington Hall. Pero sabemos, la realidad es que ella ha dicho que no se cae bien con su marido. Vale, es todo. Muy bien, Jane. Gracias. Marité, ¿querías tú? Muy bien, muy británica. Muy bien. Cristina, ¿quieres? ¿Puedo yo? Bueno, claro que puedes. Que hable Garbiñe y después te hablo yo. ¿Yo? ¿Quién va? Garbiñe dijo que quiere esa. Vale, perfecto. Vale, hablo yo entonces, ¿no? Bueno, voy yo. Mira, me ha encantado la intervención de Jane. Quedó congelada, su imagen quedó congelada. ¿La de quién? La de Garbiñe. La Garbiñe. Ay, es verdad que se ha quedado ahí sonriendo, que poco veo. ¿Pero qué le pasa? Estoy congelada. Sí, te has congelado. Pero muy mona, ¿eh? Y muy simpática. Queda mona. Venga, va. Ahora Ahora bien. estoy descongelada. Ya te has descongelado. No, te has vuelto a congelar. ¿Se me oye? ¿Estoy descongelada? Este es peor que Garbiñe. Vale. Pero La que le intervención. A ver, no es que no me haya gustado la de mi niña, la de Jane también, pero me ha encantado la de Jane porque ha sido muy británica y me ha gustado mucho. Entonces me ha hecho pensar que igual alguna de las cosas que yo había observado como, pues eso, no británica, pues igual podía estar equivocada, pero yo te voy a dar las impresiones que a mí me hablan mucho de la grandeza. De la grandeza de las personas, de la grandeza del país, o sea, está todo un poco, este señor está un poco imbuido de todo aquello que es la grandeza de Gran Bretaña, ¿no? La gran cambio. Yo le veo ahí con ese problema de grandeza. Y entonces como ese orgullo de pertenecer a esa grandeza, a ese gran país, a ese gran imperio, a ese gran señor, todo es grande. Y luego hay otra cosa que también, que desde el principio él habla de la dignidad y de la grandeza. Y habla de la Hayes Society, que debía de ser, por lo que dicen en el libro, una asociación a la que pertenecían los grandísimos mayordomos, que había épocas en las que como mucho eran 30 en total los socios, o sea, con la cantidad de mayordomos, decir que era la creme de la creme. Entonces, que ellos, en esta sociedad se hablaba mucho de la dignidad del mayordomo. Y me ha gustado porque él, cuando habla él de la dignidad al principio del libro, para mí tenía pues una idea, yo pensaba que él consideraba la dignidad de una manera. Y sin embargo, al final del libro, cuando le hace una serie de preguntas a aquel médico, que es un señor que le rescata un poco del pueblo para coger la gasolina y todo aquello, y le dice, me había dado usted la sensación de que era un gran señor, pero no lo es. ¿Es usted un sirviente? Entonces, eso me ha parecido tremendo, que solamente por medio del acento a uno se le pueda distinguir si es un gran señor, si es un sirviente de un gran señor, ¿no? Eso es tremendo. Porque a la gente del pueblo, pues sí, él hablaba el idioma de forma correctísima, entonces él daba sensación de nobleza. Pero sin embargo, en cuanto llega a alguien de una clase media alta, se da cuenta enseguida de que, bueno, usted es un criado, ¿verdad? Y le pone un poco en su sitio. Y entonces él empieza a hablar de la dignidad, citando frases que han tenido lugar en el pueblo, pues en la que hablan de la democracia, en la que hablan del absolutismo, etc. Y en un momento le pregunta el doctor, bueno, para usted, ¿qué es la dignidad? Y dice, pues quedar serio. Y yo he pensado, Dios mío, toda la importancia que le ha dado a la dignidad desde el principio,
y que cada uno veíamos desde lo que nosotros consideramos dignidad, y resulta que para él era algo muy básico y que realmente eso no es dignidad, ¿no? Y me ha recordado, que lo tengo que decir, la película Parásitos, que me imagino que habréis visto todas. En la película Parásitos, que bueno, la gente vive en unas condiciones deprimentes, pero sin embargo hay un momento en que hay una rebelión total y absoluta porque le pisan la dignidad. Y simplemente cuando le dice, es que usted viaja en metro, ¿verdad? Es que huele a metro. Eso hace que, bueno, que arranque pues una escena de masacre, de locura, precisamente porque aquel, incluso él, tiene dignidad. Entonces hay la importancia de la dignidad y de qué distinta es la dignidad para cada individuo, ¿no? Y cómo desde el principio cada uno hemos estado juzgando la dignidad de Stevens a partir de lo que nosotros consideramos dignidad, ¿no? Luego, él habla de ser un gran criado, porque un mayordomo es un criado, lo mires como lo mires, ¿no? Su obsesión por ser pues, un gran mayordomo. Y dice que en la generación de su padre, que era como subir una escalera para llegar a la cota más alta de ser mayordomo. Y entonces se buscaba que el señor fuese un gran señor, otra vez la grandeza, un gran señor, pero un gran señor de grandeza aristocrática. Entonces, hasta ahí llegaba el snobismo. Y sin embargo, en su generación, dice él, que lo que se busca es la moral del señor. Que el señor sea que el señor sea un individuo con una moralidad. Que eso era la gran meta de los mayordomos de su generación, ¿no? Entonces, que el señor hiciese cosas que lograran mejorar la humanidad. Con lo cual, él, a Lord Darlington, a quien defiende continuamente, yo creo que perteneció a ese colectivo de británicos que eran simpatizantes de los nazis, simpatizantes por error, por lo que sea, pero eran simpatizantes de los nazis. Incluso hay quien dice que el príncipe de Gales, el que después fue duque de Windsor, pertenecía a este grupo, que de hecho fueron a Alemania, visitaron a los nazis, entre lo mejor. Fue simpatizante de los nazis. Y Mr. Stevens tiene ahí un problema de conciencia muy grande. Eso es lo que me ha gustado mucho, porque además, como he comentado al principio cuando he presentado el libro, Ishiguro no escribe el presente, sino que da un paso atrás. Y entonces yo creo que todo lo que él nos está contando en presente, en realidad es un paso atrás para entender su presente, que es el final. Eso es lo que a mí me ha parecido una obra maestra. Y está. No hay más. Muy bien, Garbiñe. Se te ha oído bien relativamente, Me he congelado. pero sigues congelada, ¿eh? ¿Me ha oído? Sí, pero se oye un poquito quebrada la voz. Sí, se te ha oído un poco quebrado, pero bueno, se te ha entendido bien. Pero ya te digo, congelada, vamos. ¿A quién le tocaba? ¿A Marité? ¿O a Cristina? A mí me toca. A Cristina, vale, vamos. Bueno, sí, a mí me parece que este es un gran libro. Él es un gran escritor, incluso en las tertulias nuestras hemos leído otro libro de él y merece mucho respeto. Por un lado, llama la atención, como había dicho Garbiñe, el uso del lenguaje, ese inglés tan perfecto, no terriblemente barroco, sino que tiene un lenguaje muy simple, pero es muy puro. En cuanto al libro en sí, bueno, yo creo que está todo, de alguna manera se condensa el libro ya en el primer capítulo. ¿Por qué digo esto? Porque el libro puede ser considerado como género un libro de viaje, un travelogue, pero no es solamente eso.
sino que hay mucho más detrás. Segundo, aparece el americano, el señor Faraday, que esto también le plantea ya una serie de preguntas, porque ¿cómo pueden vivir siempre encerrados? En última instancia es de lo que se va a hablar en todo el libro, que él, Steven, está viviendo en una burbuja, no tiene conexión con el mundo real. Y además, él conoce el país solamente a través de estos supuestos grandes personajes que pasan por Darlington Hall. Y me parece que es un narrador no confiable. No se le puede realmente creer, no es un narrador fiable, porque no se le puede creer todo lo que él dice. Y el viaje lo va enfrentando, sin embargo nos va revelando de a poco, a través de todo lo que en realidad subyace en el libro, porque el libro en realidad es también una novela histórica. Con ya el comienzo de la decadencia del Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, que no es después de la Segunda, sino que ya ahí comienza, y se ve en estos personajes en la posición ambigua de Darlington, que al final Darlington es un simpatizante nazi, y que culmina en el momento en que transcurre la acción al comienzo del libro, que es el fin definitivo del Imperio Británico con la crisis del Canal de Suez. Ahí es donde se acaba realmente ya este imperio y esa grandeza de la cual estábamos hablando. Como personaje, Stevens me resultó muy antipático. El hecho de que está tan reprimido en sus emociones. Hay un cierto snobismo en él, que, por ejemplo, incluso no tiene piedad con Miss Kenton cuando ella le dice que se ha muerto la tía, cuando la cocinera es quien está al lado del lecho de muerte del padre, y él hace un comentario sobre el olor y el aspecto de esa cocinera, que es la quien le cierra los ojos, ¿no es cierto? Hay una cosa como de mimetizarse con la clase alta, sin darse cuenta también de los sentimientos más humanos. Y además, me parece que Miss Campbell sí tiene un rasgo, es mucho más humana, pero también pierde la batalla con Stevens. Y Stevens creo que termina perdiendo totalmente la batalla. ¿Y cuál es la conclusión? Que él va a tratar de aprender a hacer bromas para poder seguirle el juego a el señor Faraday. Entonces, esto es lo que él cree que tiene que seguir haciendo. Es esta especie de mimetizarse o de siempre el rol con el señor, pero en el fondo no puede cuestionar los valores. Y la otra cosa que es muy importante en el libro es como al final, él, que Darlington lo era todo, lo niega 2 veces. Y él lo niega cuando lo ayuda, cuando lo ayudan, y lo niega cuando va esta americana que se da cuenta que en realidad todo este Darlington Hall es una especie de fachada en que nada es tan real como se cree, nada es tan auténtico. Bueno, hay muchísimo más para decir, pero voy a dejar hablar a las demás, por favor. Creo que Marité iba a hablar. Bueno, ¿sigo yo? Sí, Sí, Marité, disculpa, hija, que estaba anotando algo. Sí. bueno, Sigue. seguro que repito de alguna forma lo que ya se ha dicho, pero a mí me impresionó que ya al final del primer viaje, cómo él describe el paisaje inglés, que dice que posee una cualidad que los paisajes de otras naciones, por más superficialmente dramáticos que sean, inevitablemente dejan de poseer. Y que esta cualidad se resume mejor con el término grandeza, que ya todos han mencionado. Pero él dice, y sin embargo, ¿a qué se debe exactamente esta calidad de grandioso? ¿En qué reside? Entonces ahí dice que él diría que el carácter único de la belleza de esta tierra
es consecuencia de la falta evidente de grandes contrastes y de espectacularidad, mientras destaca en cambio por su serenidad y comedimiento, como si el país tuviera una íntima y profunda conciencia de su grandeza y su belleza y no necesitara lucirlas. Bueno, y yo quisiera usar esta reflexión en dos sentidos. Primero, porque aunque la cita describe la magnífica campiña inglesa, también se puede aplicar a la novela. Yo creo que una belleza sobria es lo que caracteriza a lo que queda del día, y también la voz de su protagonista Stevens. En la novela el mensaje se esconde en las hermosas páginas, solo se sugiere y llega al lector, nos llega en forma de un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, y los sentimientos perduran por muchos días, mientras que uno reflexiona en el sentido de la vida. El lenguaje que usa el autor es hermoso, exquisito, como ya también ustedes mencionaron. Y es la voz del mayordomo que escribe de la manera moderada y formal, adecuada para su trabajo. O sea, todo es, en Stevens también todo es moderado. O él quiere que sea moderado, porque él quiere que su actuación sea tan bella como la campiña inglesa, moderada, grandiosa, ¿no? Como él define al principio su grandeza. Y el efecto de esa voz moderada del mayordomo es fascinante, es a veces cómico, trágico, desgarrador, pues como se había dicho, la incapacidad de Steven de deshacerse de su papel, de mostrar sus emociones, aunque sea por un segundo, y vivir la vida, ¿no? Bueno, entonces esa es una parte de la belleza del paisaje, que es la grandeza y el hecho de que no está tan consciente de ella que no necesita gritarla. Pero también la otra parte es que esta grandeza en el caso de Stevens es una máscara. Él está usando la idea que él tiene de grandeza solamente como una máscara. Solamente como una máscara, y lo increíble es que esa máscara, a medida que va transcurriendo el viaje, esa máscara va cayendo. Esa máscara va cayendo, en parte porque uno, como dice Cristina, se va dando cuenta de que el narrador no es confiable, y cada vez se le cae más la máscara, hasta que al final de la historia, indudablemente ya él mismo admite sentir vergüenza y arrepentimiento. ¿En lo qué? Vergüenza y arrepentimiento. Stevens al final de la historia admite que siente vergüenza y se arrepiente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, sí, pero sin embargo, a pesar de que él siente vergüenza y arrepentimiento, todo lo que él dice sobre los turning points, sobre los puntos de inflexión, y sobre que es muy triste el hecho de que él no haya tomado sus propias decisiones. O sea, hay muchas frases que muestran que él se siente avergonzado y en principio se siente arrepentido de no haber vivido su vida. Sin embargo, al final, lo que dice, sí, eventualmente debería seguir el consejo del señor con el cual él habló en el muelle, seguir el consejo de este señor y dejar de mirar tanto hacia atrás y utilizar mejor lo que me queda del día. Y para eso, entonces lo que decía Cristina, voy a seguir aprendiendo a cómo bromear para continuar con mi papel. O sea, él tiene una inflexión. Él llega, la máscara se le va cayendo, llega un momento en que ya no puede más, hasta llora,
y es muy gracioso como el hombre que está sentado con él en el banco le presta el pañuelo y le dice, está casi limpio, solo lo sé para sonarme una vez. ¿No? Solo tiene 2 coronavirus y 3 bacterias. Exacto. O sea, a Steven se le cae la máscara, llora, pero después dice, pienso que este tipo tiene razón, no voy a seguir mirando hacia atrás, voy a ver las cosas más positivamente y voy a usar mejor lo que me queda del día. Y usar mejor lo que me queda del día para él es seguir en la misma servidumbre, esclavitud, etc. Por eso empieza a querer bromear más. Pero es lo único, claro, ahora es lo único que le queda, es el único skill, él dice que tiene que aprender mejor el skill de bromear. Pero ¿qué? Claro, es el único skill que ahora necesita para su nuevo dueño, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa. ¿Qué decías? Por eso Ishiguro dice que hay veces que conviene olvidar y hay veces que conviene recordar. Y hay el momento, se ven claros los momentos en que a él le conviene una cosa o le conviene otra. Sí. Y Bueno. con respecto a las negaciones, yo pienso que fueron 3 como las de Pablo. Como la de San Pedro, sí. Como las de San Pedro. Pedro, como las de Pedro. Pero de todas formas, o sea, él lo niega 3 veces y solo al final sí reconoce haber sido un mayordomo y haber servido al Lord Darlington. ¿Pero por qué lo reconoce? Porque lo reconoce ante un mayordomo chiquito. O sea, ante los otros no quería reconocerlo porque ellos lo estaban viendo como alguien mejor, de alguien de mayor alcurnia. Mientras que con este tipo que se encuentra en el muelle es un mayordomo de una casa chiquita, a este sí vale la pena contarle mi grandeza. Bueno, pero bueno, el tiro le salió por un momento por la culata porque ahí se puso a llorar y el tipo le presta el pañuelo casi limpio. Y otro de los momentos chistosísimos es la escena cuando él tiene que decirle, aclararle las cosas de la vida. Naturaleza, lo de los bichos. Al hijo de su amigo, eso está, pero no, Lo de los pajaritos y la... Lo de la naturaleza. y la primavera y los peces y, o sea, todo, y el polen. O sea, es increíble que el tipo se lo tome en serio, ¿no? Pero él se lo toma en serio y sigue e insiste, ¿no? Es absolutamente increíble. Por eso bordea casi el ridículo. Claro. Pues no, es increíble que él sea capaz de tomarse en serio todo eso. Y sí, su papel, ese es ser capaz de dejar su personalidad, de ofrecer su vida solo para tomar en serio un papel. Es absolutamente increíble. Y yo también concuerdo con Jane que dijo que él con certeza hubiera podido responder las preguntas que le hizo este invitado, este gran político, pero no lo quiso hacer porque no era lo que tenía que hacer. No era conveniente, eso no le correspondía, no era parte de su papel. Bueno. ¿Ya? Yo. Sí, tú y yo. Dale, Graciela. Todo tuyo. Bueno, yo debo decir que me encantó. Y que tanto digamos, partes las he leído en inglés y partes las he leído en español, porque me llamó la atención la manera en que está escrito. Hubo momentos al comenzar que pensé que había algo así como influencia de los modos japoneses de pensar. O sea, se anuncia algo como la dignidad
e inmediatamente viene como una descripción a través de una acción que muestra qué es la dignidad para un determinado momento histórico. O sea, yo coincido con todas vosotras en lo que habéis dicho, pero más que nada me impactó el tema de la dignidad y me impactó la personalidad de el criado, porque al final es un criado. O sea, primero, la expresión dignidad propia de su condición se repite enorme cantidad de veces. O sea, creo que es la palabra más repetida en todo el libro, dignidad. Y dignidad propia de su condición, creo que lo he visto 16 veces, lo cual me ha impactado mucho. Se habla también de lo que es noble y admirable dentro de la profesión. Y eso es el tema de la lealtad, que es otro de los temas que aparece y que él discute al final. Vais a ver un párrafo con Reginald que le pregunta, pero lealtad es apoyar lo que está haciendo tu jefe o a la corona, lo cual, digamos, de repente desmembra los pensamientos de Stevens, Mr. Stevens. Hay que pensar que era un hombre educado sin emociones, que el sentimiento es vulgar. Y fíjense, y yo traigo a colación una historia personal. Mi yerno es inglés, se ha criado en la escuela donde ha estudiado el rey. Cuando me pidió, vino a pedirme la mano de mi hija y yo le di un abrazo. Y él había estado en ese boarding school desde los 6 a los 18 años. Nadie le había dado un abrazo. Y entonces hizo así y dijo, "It's the first time I get a mom's hug." Es la primera vez que recibo un abrazo de una madre. O sea, ¿cómo se crían? Los sentimientos son vulgares. El mundo interior tiene que estar controlado. Pero cuidado, ahí viene lo japonés. También es un principio estético japonés. Tiene que estar controlado. El deber ante todo. Eso es tanto un principio de las clases, digamos, de los hombres ingleses del siglo pasado, y a su vez es un principio que podéis ver todavía en Japón, el deber ante todo. Fijaros que Mr. Stevens transfiere todo lo que sea placer a las cosas bien hechas, pero no a su propio gusto, a gusto de su jefe. Su padre ocultó los sentimientos, hasta trató excelentemente al general que había estado a cargo de su otro hijo, el que murió. Digamos, cumplir las funciones con profesionalidad es la obligación. Hay una frase que también me llamó la atención. Un mayordomo que se precie debe encarar su profesión plena y constantemente. Luego, claro, ¿dónde está la identidad de todo este señor? El mayordomo no es más que el otro yo del amo. Y esto se repite, digamos, a través de la experiencia. Yo digo, el viaje me ha parecido maravilloso. Las descripciones, las situaciones, los pensamientos, cómo desarma la carta de Mrs. Kenton,
todo me ha parecido estupendo, pero hay una sola frase en todo el libro donde hay sentimientos, y os la voy a leer. Casi al final dice: no me resultó fácil digerir aquellas palabras. Además, como supondrán ustedes, suscitaron en mí cierta amargura. En realidad, ¿por qué no admitirlo? Sentí que se me partía el corazón. Es la única vez en todo el libro que se habla de sentimientos. Las valoraciones de lo bueno o lo malo, de su amo bueno o amo malo, digamos, comparto con vosotros. Todo eso me pareció fascinante, pero más fascinante aún la personalidad de un sujeto sin vida. O sea, encerrado en el rol que lo obliga a tener su profesión y que no puede salir de él en toda su vida hasta que se enfrenta a la realidad de que la única persona que pareciera que quiso no es nada para él nunca más. Esto es lo que estuve pensando. Y luego creo que ese descubrimiento de que hay que cambiar no es más que vuelvo a estar en el rol para el nuevo jefe. O sea, broma sí, broma no, es exactamente lo mismo. Me encantó la parte histórica también, debo decirlo, porque es muy sutil y con mucha elegancia presentado. Esto. Gracias, Graciela. Bueno, a mí el libro me ha gustado muchísimo porque es una delicia escucharlo. Además lo he leído 3 veces en audio. El narrador, que es un actor maravilloso, y ha sido preciosísimo esas palabras, aunque eran traducidas, pero eran como, creaban esa atmósfera de la que habla, que es tan, en la que es tan maestro Ishiguro, ¿no? Porque Ishiguro crea ese tipo de ambientes y tú te sumerges en él y tú eres capaz de ver las cucharillas de plata, todo el atrezo de las cenas, recibiendo a la gente en el hall, eres capaz de verlo todo perfectamente con los aromas, las luces de gas, y es una cosa muy... la verdad es que me ha gustado mucho. Luego me ha gustado muchísimo también la estructura, porque cómo se puede hacer algo tan difícil de manera tan fácil, y no enredar al lector, sino que el lector crea que realmente es fácil que uno esté hablando en primera persona, en presente, y sea capaz, habla en primera persona en presente como algo muy micro, y cuando habla del pasado, en algunas ocasiones habla en un sentido muy macro de cosas muy importantes para la sociedad, para la historia, y, y bueno, esos cambios del micro, el macro, el pasado, el presente, a mí me parecen una genialidad. Eso es muy difícil de hacer y de no confundir. La estructura está magníficamente. Este señor sí se merece un Nobel. Y es más, cualquiera que no entienda mucho de literatura es capaz de pensar que es hasta fácil de leer y todo. Y es que no es difícil de leer, ¿no? Lo que es muy difícil es de escribir. Que eso es otra cosa. Exactamente, eso es otra cosa. Entonces, a mí este libro me ha... aparte de todo lo que habéis contado, que tenéis razón en todo, ¿no? Casi todo estoy de acuerdo con todas. Lo que habla realmente es de cómo las diferentes personas tienen diferentes valores y
y cómo tú si lo lees desde nuestro punto de vista, es como cuando se estudia la historia de España desde el 2021, ¿no? Del 2020, ¿no? Tú dices, bueno, es que no sé qué, y hubo una batalla, no sé cuánto. Pues yo no iría a la batalla, eso es una estupidez. Y sin embargo, en aquel tiempo, pues tenía un sentido, ¿no? Este mayordomo es un producto de la tradición, de cómo eran las cosas en el 19, antes, y él sigue porque no ha vivido otra vida que esa, vive esos valores y él, muchas veces cuando he estado leyendo esto, me he preguntado a mí misma, ¿realmente este señor está perdiendo su vida? Hombre, para mí, por supuesto, porque lo estoy viendo desde lejos, ¿no? Vamos, ni loca. Pero estaría yo en esa situación. Pero sin embargo, él tiene un orgullo, un sentido del honor, una satisfacción por el trabajo bien hecho. Ese tipo de cosas que también no son mis valores, pero son los de él y son los de cierta gente. Que les es suficiente o les es bastante para llenar una vida, ¿no? Yo qué sé, me pongo en el lugar que he estado escribiendo yo, ya terminando un libro esta semana hablando de mi abuela, ¿no? Del rol de mi abuela. El rol de mi abuela era una señora, pues, en su casa, con sus hijos, atendiendo al marido, que todo estuviera bien, el orden, ese tipo de cosas. Y ella, yo no la vi jamás quejarse, ni jamás la sentí que estuviese. Es más, ella miraba a todos sus hijos, todos los cuadros, las fotos de las bodas, y yo la veía con una satisfacción. Y a veces, a veces uno, o sea, juzgar desde a otros con los valores que tenemos ahora o que tenemos propios, no es muy justo porque realmente no estamos en la piel del otro, ¿no? Definitivamente es lo mismo, yo no me gustaría vivir esa vida, ¿no? Pero, por ejemplo, él en vez de verse como un ser individual con deseos, con ansias, con eso, con su propia historia, él se veía, y en una ocasión lo dice, como en un mundo, en un mundo que sube una escalera, que también Garbiñe ha hablado de la escalera, en un lugar en el que se va subiendo una escalera, es que es un lugar como una rueda en la que todo encaja, ¿no? En la que todo va encajando, y el engranaje y el mundo va rodando, porque hay algo superior a lo que es la individualidad, al individuo, ¿no? Y luego en cuanto al señor, al dueño de la mansión, igualmente no me atrevo yo a juzgarlo porque a él lo movían también, eh, aunque estuviese equivocado o no. Al principio, cuando habla de sus motivos, habla de que de que la guerra ha terminado, ellos ya han salido vencedores y de que no es digno, no es de seres honestos seguir pisoteando al vencido. Y entonces él con ese pensamiento que luego muchas veces se trasluce en otro tipo de cosas. El fallo más gordo lo cometió con el tema de los judíos, que él mismo, ese mismo señor, él, tenía algo ahí que le incomodaba, pero que lo sacrificó en pos de que se pudieran producir las negociaciones. Sí, la misma idea, algo superior sobre lo individual, ¿no? Y luego, pues eso, mucho del sentido del honor, de la rueda, de las escalas de valores y de sentirse parte de algo más grande. Y por eso a mí alguna vez el mayordomo
Stephen, me ha producido más que patetismo, que es lo que creo que he notado un poco en las palabras que decía Cristina Malena, rondando un poco el patetismo a veces, ¿no? A veces me ha producido ternura, porque los que no nos hemos atrevido a ser rebeldes, pues sí que nos hemos perdido muchas cosas, ¿no? Bueno, luego también las hemos ganado, y la satisfacción, por ejemplo, de no haberle dado un disgusto a mis padres, o él de haber hecho lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Y he sentido cierta ternura hacia él. Realmente hasta era, no sé si era inocencia, pero más que inocencia también tenía que ver con eso que dice Garbiñe, con no pensar exactamente en eso, con perdonar, con no entrar ahí en el trapo ese de tener pensamiento propio, individual y seguirlo, ¿no? Y, a ver. Y luego también es cierto lo que habéis dicho en alguna ocasión, eso de que a veces cuando él está hablando consigo mismo, las terapias de cuando uno habla de grupo y uno empieza a hablar, eso son buenísimas, porque al final uno habla consigo mismo, aparte, empieza uno a hablar y sale las inquietudes y las preocupaciones y los miedos y todo lo que tiene uno dentro, ¿no? Y de repente empieza a hablar él, ¿no? De su señor, de que si su señor se había equivocado, de que si no se había equivocado, ¿no? Y de repente dice, mi señor se equivocó. Dice, él se equivocó porque hizo. Y porque hizo, se equivocó. Dice, el que nunca se equivocó, o sea, yo nunca me equivoqué porque yo nunca hice nada, ¿no? Nunca se salió de lo que debía. Claro, el que no se sale de lo que debe hacer, es imposible que se equivoque, ¿no? Por ejemplo, ella, que la señora Kenton, la señora Kenton mm, se sale y se casa, ¿no? Porque él en un principio pensaba que esta señora no se iba a casar nunca porque era una profesional. Pensaba que era como él. Me sonaba a la historia de la reina Sofía, es que es una profesional, no puede sacar los pies del tiesto porque es una profesional, ¿no? Y ella también era una profesional, y sin embargo, pues sacó los pies del tiesto y se casó con otro señor, ¿no? Y luego él en su esquema mental cuadriculado, ese de seguir el camino, pensaba que ella había cometido un error. Y que había cometido un error, claro, que ella también era un poco inestable, realmente, y le mandaba unas cartas diciéndole que no era muy feliz, que no la trataba muy bien, y él se preocupó incluso, ¿no? Y luego, pues, que cuando se abandonó al marido 3 días, pues enseguida fue y se lo contó a él en una carta, entonces él ya se decidió a ir a buscarla. Realmente el que fue íntegro y coherente todo el rato ha sido el personaje de él. Los demás, pues, han tenido, aunque cada uno hacía su papel también, ¿no? Eh, bueno, lo de que él niega, sí, lo de la negación, como Pedro, ¿no? Que sí que niega 3 veces, sí es verdad. Pero sin embargo, en alguna frase dice que niega, pero no porque no se sienta orgulloso de haber pertenecido a la casa de ese señor, sino porque como tiene tan mala reputación, y la gente habla mal de él, quiere hablar cada vez que habla de su señor, habla mal, empieza a hablar del colaboracionismo, del tema de los nazis, de todo eso, pues que él no quiere dar pie a que se hable mal de él. Entonces por eso niega al señor, pero no porque él todo el tiempo cree que su señor es un señor de honor.
Él en ningún momento piensa que lo hizo mal. Hizo lo que tenía que hacer, pero lo engañaron. Pero igual que él mismo, él también hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba escrito y lo que la rueda le pedía que él hiciera para que el mundo continuara como tiene que ser siempre, ¿no? Pero Ana, ¿tú crees, perdona? No, ya he acabado, sí, dime. No, porque entonces tú crees que él dice la verdad, pero ¿no te parece a ti que es poco fiable en realidad, como decíamos al principio? Él no me parece un narrador muy confiable. Me parece que trata de justificar ciertas cosas. Y lo que tú decías con respecto a Lord Darlington, yo creo, sin embargo, que no es que quiso hacer por el bien. El señor, como muchos otros, era un señor muy simpatizante de los nazis. El que vaya a von Ribbentrop a su residencia, caramba, el señor viaja a Alemania varias veces. Yo no creo que esté justificado, y ahí es donde me parece que está todo el texto subyacente de Ishiguro, de la fuerte crítica que él hace a toda la política y a toda la historia de ciertos grupos en Inglaterra en ese momento, que eran muy fuertes. Ya, Cristina, pero es que ninguno de esos grupos sabía que el nacionalsocialismo se iba a convertir en una masacre de judíos. Ana, ¿Cómo lo iban a saber? Ana, ya todos los componentes autoritarios estaban presentes. Hitler sube al poder en el año 33. Hay que pensar Esto se supone que era en el 22. Había pasado la noche de los cristales rotos. No, pero Cristina, esto fue en el 22, lo de la reunión. No, con Ribbentrop, no, Ana, no, Ana. La primera reunión fue en el 22. Pero después, cuando von Ribbentrop va a la residencia escenario 37-38, cuando ya él era, primero fue embajador, después fue ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. No. Darlington sabía perfectamente, digamos. Por eso es que yo insisto mucho en que esto es una crítica también a toda a este grupo, ¿no es cierto? Está absolutamente documentado. Pero yo no sé, Cristina, si es exactamente una crítica o directamente es una denuncia. Tratar el tema de que eso es la parte histórica de la novela. La culpa del Tratado de Versalles. Ahí había mucha culpa. Por eso estamos hablando de dos momentos. Uno es en los años 20, donde ahí lo que se plantea es cuál era la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Que tenía hambre y que él había viajado allí y había visto el hambre la gente. Eso es una cosa. En los años 30 es otra historia completamente diferente. Y aquí es donde todos lo acusan. Las distintas personas que en el viaje va encontrando, todos hablan de Lord Darlington porque además lo han denunciado en los diarios y ya se sabe que él era un simpatizante nazi. A esto me estoy refiriendo. Todo el mundo sabía la teoría del nacionalsocialismo. Claro. Hicieron bien patente. O sea, estaba ahí para leerla, para escucharla, eso era... Pero Garbiñe, la teoría del nacionalsocialismo no casaba nada con la aristocracia inglesa. Pero claro que sí, por eso casa. Pero que claro. Claro Ana, que sí, que no. Pero quiero decir que vamos a ver, la aristocracia inglesa, ¿qué tenía que hacer en un régimen así? Pero si eso es un régimen donde el Estado manda sobre las personas. Pero Ana, es el concepto de Hitler y todo el sistema político con el cual ellos simpatizan. Y es lo que dijo Garbiñe en su presentación. ¿Quiénes van a visitar a Hitler? El rey abdicado, que es el príncipe de Gales, con ella, con la mujer que se llama Wallis Simpson, son recibidos por Hitler. Uno no lo menciona, creo, sí lo menciona a este tipo tan famoso que después estuvo preso, Oswald Mosley, un personaje famosísimo, casado con una de las Mitford. Eran fanáticos del régimen nazi. Hay que pensar un poquito más, y de esto nos está hablando Ishiguro. Si escuchas bien el discurso de él cuando recibe la aceptación del premio Nobel,
no habla específicamente de esto, pero sí habla de la cuestión política en Europa. No, yo creo que él por eso es muy inteligente, Ishiguro. Porque habla de muchas cosas, de muchas. Jane. Muchas, sí. El libro me ha dado la impresión que Lord Darlington no era un señor malo, pero un poco naif. Y por eso ha querido, mira, ha tenido verdad que los alemanes Lo usaron. fueron maltratados después de la guerra una. Y por eso pienso que este señor Darlington era naif, que ha querido evitar una otra guerra. ¿No, Cristina? No. Y Garbiñe tampoco está de acuerdo. No, Y Graciela tampoco. Es muy ingenuo pensar eso. No, nadie es ingenuo. En este libro, además, nadie es ingenuo. Nadie, sí. No. Tampoco es ingenuo. Exacto. Y además hay una cosa... ¿Me pueden decir hay por una cosa qué? que ¿puedo decir o estoy congelada? No, No, no está congelada, ¿no? Vale. Hay una cosa Lo que se oye muy poco el micro. Sí, a ver, ¿me acerco más? Ahora sí, ¿me oís acércate. mejor? ¿Oís mejor? Sí, Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención y he pensado, qué verdad más grande, que la gente cree que cuando se llega al Parlamento las cosas se deciden en el Parlamento. Y no se dan cuenta, dice, y no se dan cuenta que las No. cosas se deciden en las grandes casas. claro. Mira, yo también no he sabido Perfectamente encajado para que allí sea el escenario para hacerlo. Pero Claro, ya está claro. decidido antes de llegar. Que son los verdaderos poderes. Los verdaderos poderes. Efectivamente. Eso me Ana, parece muy interesante. Yo quisiera volver otra vez al punto de los dos momentos. Sí son dos momentos. El momento de los años 20, cuando inclusive en esa reunión que ellos, en la primera gran reunión que ellos hacen en el 23, 22, 23, cuando está el embajador americano. Y el embajador americano les dice, ustedes son unos Principiantes, están jugando a lo que no saben. están jugando a lo que no saben, están jugando a lo que no saben. Y eventualmente ellos continuaron jugando a lo que no sabían, también para mantener cierto, todo su estatus. Por ejemplo, hay una mujer que era amante o muy amiga de él, del Darlington, que pertenecía a las camisas negras. O sea, era una fascista total. Y él ahí fue, por eso él también, o sea, él iba por donde, o sea, a pesar de que al principio, eventualmente, él actuó porque era convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. Versalles fue una locura, el suicidio de su amigo fue una consecuencia, él quería actuar. Después, a medida que fue pasando el tiempo, ese juego de principiantes lo embaucó y él siguió con ese juego hasta que llegó a donde llegó, apoyando a los nazis, apoyando a los fascistas, apoyando... Toda esta discusión me trae un poco otra mirada al libro, que es ¿dónde están los poderes aquí? ¿Quién es el poder? ¿Quién es el poder? ¿Quién tiene el poder? Porque, por un lado, estamos hablando de la política europea. Yo coincido con Cristina, ahí hay tiempos diferentes, pero si ustedes miran dentro de la política europea, también se discute qué es la democracia en cierto momento. Son momentos muy diferentes, pero realmente los ingleses, una parte de la aristocracia inglesa, estaba muy en relación con los nazis. La presencia de los americanos dentro de los sistemas políticos ingleses y la ayuda de los americanos a Gran Bretaña es lo que hace cambiar la política inglesa, porque los ingleses le deben muchísimo dinero a los americanos.
Fíjense que en la reunión del 23, el americano lo que trata de hacer es convencer al francés que no se meta y hablan de deuda, de la deuda europea a los Estados Unidos. Yo creo que no estoy segura y no lo averigüé. Creo que eso es un desfasaje, porque la gran deuda aparece después del año 44. Graciela, creo que sin embargo, porque era lo que yo decía antes, creo la decadencia del Reino Unido comienza después de la Primera Guerra. La decadencia sí, pero no. Y ahí yo creo que ya los americanos tenían alguna conexión económica. Esto hay que averiguarlo, después lo voy a averiguar. Eso lo tengo que averiguar. Sí, hay que averiguarlo. Yo sé que en el 47 Estados Unidos le perdona la deuda a Gran Bretaña. Solo a Gran Bretaña. El tema del Brexit está relacionado con el perdón de la deuda en el año 47. Cuando nos la ponemos... deuda a Gran Bretaña, Quizá de plan Marshall. bien Brexit es Perdona gran parte de la relacionado. deuda, porque Inglaterra no se beneficia del plan Marshall, Claro. que era aliado. Entonces, No se te de escucha, alguna manera, había que agradecerle el sacrificio que había hecho. Digo, que se le perdona la deuda, Estados Unidos le perdona la deuda a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no se podía beneficiar del plan Marshall, porque había sido aliado. Y Claro. como pocos países. Entonces, para seguir con esos lazos que siguen hasta hoy, se le perdona la deuda a Gran Bretaña. Claro. Es complejo todo el tema, es muy complejo. Es muy largo y muy complicado. Muy complicado. Pero los lazos entre Estados Unidos y Gran Bretaña son fuertes. Y Estados Unidos no quiere la negociación con Alemania. Sin embargo, apoyan que los aristócratas tengan algún contacto para tratar de sacar gente de Alemania. O sea, así es como hay cierta gente que sale de Alemania y va a parar a Estados Unidos. Claro. Y son los ingleses, a través de los aristócratas ingleses. Y también hay que tener en cuenta la política de en ese momento, en los años 30, y con Chamberlain, es toda la política del appeasement y todo esto. Ojo, tienen una relación bastante complicada con la Alemania nazi. Muy complicada, muy complicada. Hasta que Hitler no invade Polonia, ahí estaban todos, ¿no? Pensándolo bien. Sí. Pero Cristina, si rompieron esas relaciones cuando Hitler invadió Polonia, es porque de alguna manera Hitler les defraudó. Lo que quiere decir... Había roto los pactos. ¿Por qué? Habían roto los pactos. Efectivamente, entonces es porque ellos creían que Hitler iba a hacer una cosa y luego hizo otra. Sí, sí. En el orden del día está bien marcado eso, en esas reuniones. También Sí. está. Les miente totalmente, siempre les mintió. Cuando invade Polonia ya la mentira cae y ahí ya se ve venir toda la guerra, ¿no? ¿Me puede decir alguien por qué Ishiguro le pone a leer libros de romanticismo ¿por qué? A ver, ¿por qué la excusa es tremenda, ¿eh? Yo creo que es un guiño a nosotros como lectores. Cuando yo lo miré, dije, este es un juego de Ishiguro a nosotros. Pepita, cállate. Porque de alguna manera hay que dar a conocer que ahí hay algún afecto jugándose. Sí, se nota. Y no aparece en ningún momento.
no aparece ese afecto. Por eso yo decía que a mí me impactaba toda la historia del personaje como personaje. Sí. Independientemente. Él dice, se confiesa a sí mismo, porque se supone que está hablando consigo mismo, ¿no? En el libro. Que es para aprender giros y vocabulario Claro, propio para... pero había libros que podía haber sacado de la biblioteca, otro libro. Yo no creo que el dueño de esa casa tuviese esos libros románticos en la No, biblioteca. pero también, o sea, No. vamos a ver que lo mismo el hombre no tenía nivel para leer a, no sé, a No, Aristóteles, no sé. pero, claro. Alguien dijo que ya con esto termino porque ya son las 8:15, que Stevens, en realidad, esta es una novela de misterio, porque Stevens es un misterio, ¿no? Todas estas preguntas que nos van, y todos estos comentarios que hacemos de él, realmente, ¿quién es al final Stevens? Nos queda un poquito, cada una en realidad en el fondo, que más o menos... Steven es su trabajo, Cristina. Ese es su deber, es lo que tiene que hacer. La personalidad más profunda de Stevens. ¿Quién es Stevens? Existe. Ahí el que está jugando con nosotros es Ishiguro, que nos pone cositas para dejarnos pensar quién es Stevens. Ese es el tema. Sí, exacto. Ese es parte del tema. Jane, ¿qué quieres Jane quiere hablar, dime. También hay un contraste entre la vida de la señorita Kenyon y Stevens. Sí. ¿Y qué ha tomado la vida mejor? Ella con un marido no muy bueno para ella, o él solo. ¿Qué pensáis? Es cierto, ¿eh? Eso me lo he planteado yo también. O sea, que cuando cuando me he preguntado, ¿ha perdido su vida? Oye, como él dice, es que he estado en situaciones que no ha estado nadie con las personas más importantes del mundo y no sé, a lo mejor hay gente que para esa gente eso es importante, sentirse el centro del huracán, ¿no? Estar Sí. ahí. Pero es ficticio que él estaba en contacto con esa gente. Él no participaba en nada. Claro, exacto. Y además Servir la copa. Se lo cree. Se lo cree. era un objeto, cuando le hacen las 3 preguntas. Sí. ¿No? Porque Pero acordaos lo que dice... como persona que aparentemente es culta, aparentemente, pero en el fondo es uno del pueblo y el pueblo no entiende nada. Tiene que decidir nosotros, los que saben. ¿No? Entonces, que le sirvas un port wine a uno de estos personajes no te convierte en un cercano a este personaje. Efectivamente. Pero sí siente, por ejemplo, que él... permanentemente. Perdona, Marité, que sí siente que él hace algo para que la rueda gire. Por ejemplo, cuando llega a Halifax, de un temor de muerte... Pero nos tenemos que preguntar si no hablemos todas a la vez, espera. Cuando llega a Halifax con un humor de muerte y él siente, y él dice que, y de repente se le cambia el humor porque empieza a hablar de la plata tan maravillosa que hay en la mansión, ¿no? Y entonces él le da las gracias. Ese es su momento de gloria, no hay más momento de gloria. Exacto, coincido totalmente con Garrigui, pero Mariti, ibas a decir algo. Sí, él está permanentemente justificándose. O sea, él se da cuenta que el tiempo perdido no vuelve y él quiere siempre justificar que él tuvo siempre esa grandeza, que él apoyó, en algún momento dice granito de arena, él puso su granito de arena. Al curso de la historia. ¿Sí? De todos modos, déjenme leerles algo. A ver. También del final dice, ¿qué he hecho de mi vida? Se pregunta ella, pero eso va para los dos. Y pienso que habría sido preferible seguir otro camino, que tal vez pienso que habría sido preferible seguir otro camino, que tal vez me hubiera dado una vida mejor.
Y luego él contesta, ya es demasiado tarde para hacer retroceder el tiempo. Como muy bien ha observado, todos debemos dar gracias por lo que de verdad tenemos. Y el de verdad está en negrita. Ah, sí. Sí, Ah, eso en audio no sale. claro, pero es interesante. Yo no vi tampoco ningún negrita. Yo no vi en el Es texto una negrita. licencia del traductor. Ya. Pero está ¿Vosotros bueno. la habéis visto? ¿Los demás están en negrita o no? No, no, solo la palabra de verdad. Solo de verdad. También en el texto en inglés. No tengo me inglés. fijé, no me fijé. está eso, no está. Eso, mira, a ver, esto está en la página 2. Es en la página donde aparecen los sentimientos. Espera un segundito, te digo. Uy, recién. Mi edición debe de ser más barata. No, está en cursiva, en inglés está en cursiva. En cursiva está, perdón. Yo dije en negrita, es cursiva. 2.47. 2.47. Sí, No, bueno, en mi impresión, en mi libro es 207. 2.47 en este. Ah, no, espera, yo es que no tengo esta. Ah, claro, pero esa no es en inglés, ¿no? No, este es en español. Yo tengo este, a ver, yo tengo este. Es sexto día por la tarde. No, cada una tenemos. En el último, es el último capítulo. Es el último Perdone capítulo. por Tres Bueno, páginas. marcharme. Buenas Ya tardes. todas, Gracias. Jane, ya vamos a cortar porque ya llevamos 2 horas, casi. Sí, perdón, yo me tengo que retirar. Hubiera querido seguir conversando 2 horas más sobre este libro, porque da para muchísimo. Sí. Sí, Es pero- una belleza además y haber leído trozos, El mío ¿verdad? no viene. Párrafos. El mío debe de ser más barato. El mío no trae en cursiva. Garbiñe con la rebaja. Garbiñe con la rebaja. hasta luego. Bueno, chicas, ha sido un verdadero placer. ¿Te importa? Ya Cuídense se ha ido mucho. Graciela y Garbiñe. ¿Os importa quedaros un segundo? Graciela. Es para lo del tema de las becas, de la ceremonia Vale. del viernes. Ok, chao chicas. Besos Adiós, a Cris. todas. Adiós, bonita. Adiós, Marité. Chao. Graciela.